Gracias, Señor, porque tú nos permites una vez más estar en este lugar, Señor, dándote gracias, honrando y glorificando tu santo y poderoso nombre, Señor. Pedimos en esta hora, Señor, que tu mano poderosa esté sobre nuestra vida, Señor, tomando nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestro espíritu, Señor, para que nosotros podamos discernir tu palabra y este día, Señor, que vamos a recibir clase, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Dios, que tomes el control del maestro, del profesor, Señor, que va a ministrar tu palabra, Señor, en esta hora, en el nombre del poderoso de Jesucristo, para que tu palabra, Señor, sea rema, Señor, en nuestras vidas y en nuestro corazón, Señor, y que nuestra sabiduría e inteligencia venga de parte tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos, Dios, que seas tú manifestado tu poder, tu misericordia sobre nosotros, Padre. En el nombre de Jesucristo te adoramos, te glorificamos y exaltamos tu santo y poderoso nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Amén. Bien. Recuerden, hermanos, que nosotros vimos ya con el tema de la Biblia y habíamos quedado que lo íbamos a especificar en lo que es la Biblia o la ciencia. Hemos hablado bastante partiendo del libro de Génesis en la creación, los eventos más importantes que ocurrieron allí y todas las teorías que se han realizado en torno a que si el hombre fue creado, que si la creación es realidad, que si la evolución, que si es verdad lo que sucedió en el 2023 en Sodoma y Gomorra fue el diluvio universal real o fue una fábula, ¿se recuerdan? El hecho de Israel, las 10 plagas de Egipto, leyenda, mito, evento sobrenatural, la mano divina o simplemente fenómeno natural. Eso hemos hablado, ¿cierto? Ok. Dimos que vamos a hablar de la ciencia, la Biblia y la historia. Ciertamente hemos tocado en parte la Biblia y la historia en cuanto a que si algunos personajes bíblicos o algunos, si los personajes bíblicos son o fueron reales. Por ejemplo, los patriarcas, existió Abraham, Jacob, Isaac, Melquisedec, Esaú en su primogenitura. Antropológicamente era costumbre en aquella época que alguien vendiera su primogenitura, que Jacob, Isaac bendijera oralmente a Jacob, era legal, era el costumbre de la época. Bueno, ciertamente evidencias arqueológicas se han encontrado lo que llaman las tablas de Nusi o las tablas de Mari, tablas de Nusi y de Mari, que son unas reliquias arqueológicas de las épocas patriarcales, y dan nombres como Jacob, Abraham, De Mari. sí, de Mari, como decía María, pero Mari, como el arroz, pero con el latín, arroz Mari. ¿Qué nos dices, hermano? Hay inscripciones allí de que ese testamento oral como el que le hizo Isaac a Jacob, que era la bendición oral. Recuerden que Isaac bendijo a Jacob, que tenía que haberlo hecho fue con Esaú, pero este lo engañó, se vistió con pilecito, se puso una túnica de piel porque Esaú era velludo. Entonces, ¿qué era la bendición oral? Bueno, se demostró que la bendición oral era un testamento oral, haga redundancia, con validez legal, que le daba un padre a punto de morir a un hijo. La palabra del padre, eso era, hermano, un documento firmado, notariado y refrendado. Es más, si el padre emitió un compromiso entre una pareja, hombre y mujer, ese no puede violarse, así cualquiera no quiera casarse después. Ya mi padre dijo que nos tenemos que casar. Ahora le dije, hermano, para que usted vea la costumbre. Ciertamente se fue conmigo con la bendición también. Y por supuesto la venta de la primogenitura es un episodio extraño. Estaba en Génesis 25 y Génesis 27. El de la venta de la primogenitura es algo extraño en la Biblia, algo típico. Parece más bien una película cómica o de suspenso, porque ¿cómo vendría la primogenitura? ¿Qué significa la primogenitura? La primogenitura, lo que han estudiado el Antiguo Testamento, o la ley judaica, la cultura judía. Si yo vendía la primogenitura, yo vendía mi herencia también. ¿Ustedes saben eso? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene el primogénito? El primogénito, si un padre tenía un hijo, la herencia se divide en 3 partes, donde 2 partes eran para el primogénito y una parte era para el otro hijo, para el segundo. Si tenía 3 hijos, la herencia se dividía en 4 partes. Si tenía 3 hijos, ¿cuánto le tocaba al primogénito?
¿Cuál paridad? En tres. Si tenía 2 hijos, en 3 partes. Ajá, ya 2 partes dos partes. para el primogénito 2 partes. y una parte para el segundo. Si tenía 3 hijos, 4 partes en vez de 3 partes, porque el doble siempre tocaba el primogénito. Si tenía 4 hijos, eran 5 partes. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque le tocaban siempre el doble de los hermanos. Esaú dijo, he aquí que yo no voy a morir, ¿de qué pues me servirá mi primogenitura? Esaú no sabía que estaba vendiendo su herencia. Hay unos casos registrados en estas tablas de esa época, donde otro muchacho había vendido su primogenitura y su herencia por, que era todo, no se medía ciertamente las medidas como ahorita, de acres, leguas, hectáreas, una arboleda, una extensión grande de terreno con ganado, con ovejas. Lo había vendido como que eran con 8, 9 ovejas, hay un registro. Eso era la venta del primogénito. Y el primogénito, ustedes saben que representa el vigor del ser humano. Génesis 49:3. Tú eres Rubén, mi primogénito, el principio de mi fuerza. Era lo mejor. Y en honor también a los primogénitos, que en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1 en adelante, Jehová Dios protegió a los primogénitos de Israel cuando vino el ángel de la muerte y tocó a todo primogénito de la casa de Egipto, desde el faraón hasta los siervos, los criados y los animales. También en honor a él. Pero la primogenitura se podía perder por inmoralidades, como el caso de Rubén también, que la perdió por incesto. Rubén, que se acostó con su madre y provocó incesto y perdió su primogenitura, su herencia. Ciertamente son episodios extraños en la Biblia, pero hace tiempo se pensaba que eso era, cuando hablo hace tiempo, hace 200, 300 años, poco más. Oye, pero ¿qué es eso? Eso parece fantasía, de que dijo algo y que por decir algo realmente ya se perdía. Bien, ciertamente la arqueología y la historia, después con sus descubrimientos, se dieron cuenta que eso era parte de la costumbre de aquel tiempo. ¿Se entiende esta parte aquí? Bien. En este caso de Jacob y Esaú, eran 8. Sí. Número 8. El mayor era Esaú. El mayor era Esaú porque salió primero. Ajá. Pero aún ya esa bendición estaba dada desde el vientre de la madre. Sí. Pero cada quien es responsable de sus actos. Recuerden que dice, la madre fue cómplice en la parte de la bendición. Anda, caza un animal, vídete con túnica porque este era de lluvia, pero era más hogareño, más delicadito. Pero también había... Pero no actuó como cómplice, sino actuó por la acción de Jehová. Sí, porque yo digo cómplice viéndolo desde una óptica humana sencilla. Oye, pero ve lo que hizo ella, se confabuló con el hijo. Por cierto, haciendo un paréntesis, estos días encontraron el cuerpo de Esaú. Métese en internet. Encontraron un cuerpo, restos, hicieron hallazgos sin dientes, como 10 años, murió joven de paso, sufrido. Porque Esaú, en Génesis, creo que capítulo 36, versículo 20, Esaú, cuando se nombra su genealogía, se nombra una tribu llamada los Oreos. Que la Septuaginta, la versión griega, los tradujo como los hebeos. Y los Oreos se pensaba, por su similitud entre la palabra hebrea, cueva, con Oreo, que eran gente que vivía en cuevas. Pero después se dieron cuenta que los Oreos eran gente guerrera, que vivía, eran nómadas, luchaban en el desierto por su supervivencia. Esaú era de esa parte. Recuerden que Esaú era guerrero, cazaba animales, como el famoso gigante Nimrod. Él venía luchando. ¿Se acuerdan de Nimrod? Jacob venía buscando su bendición desde el momento que Sí. salió, porque ya le había agarrado Estaba luchando, pero Esaú era más fuerte. Era un hombre, no es igual un muchacho de casa que un muchacho del campo. Es más diestro del campo, más habilidoso, tiene un sentido claro. El muchacho de casa, que su madre lo amaba mucho, era, ¿cómo se llamaba? Raquel. Tenía otro sentido. Recuerda que hay personas que tienen un sentido, de repente el hombre del campo tiene sentido que no tiene la gente.
ya mejoraremos, pero el hogar tiene otro sentido que el hombre campo en la casa no sirve, eso es normal. Pero se cumplieron ustedes, Dios, porque ciertamente Jacob, después peleó con el ángel de Jehová. No peleó, yo lo llamaría, la traducción original contenía un poco, pero el ángel de Jehová lo que hizo fue tocarle la rodilla y se la sacó de sitio y dijo, lo dejó poco, lo dejó mal. El ángel de Jehová, hermano, si hubiera lo matado, pero no pudo hacerlo. Y le cambió el nombre, ya no te llamarás más suplantador, porque se llamarás suplantador porque suplantó a su hermano, sino que te llamarás pueblo santo, escogido de Dios, que significa Israel. Ahora, ese episodio, todos esos episodios, hermano, todo lo que está en la Biblia, todo, no es ficticio, todo es real, hermano. Quizás es difícil entender unas cosas e interpretar por las traducciones, por las transliteraciones. Si yo hago una traducción del francés al alemán, dicen los lingüistas, los que estudian los idiomas, que se pierde un 15% aproximadamente de la originalidad del texto. Hablando de lenguas actuales, el que traduce del inglés al español se pierde un 15% aproximadamente. Del francés al japonés se pierde un 15%. Imagínense usted traducir la Biblia de lenguas que ya están en desuso, que no tienen vigencia, a lenguas actuales. Pero ahí es donde está la inspiración divina, lo sobrenatural que es la Biblia, que sin embargo todavía, con todas las transliteraciones que tengo, todas las versiones que son más de 3.000, la podemos entender. Es como el episodio que le conté la clase pasada, pero los camellos. Que le decían no eran camellos, eran asnos. Lo que Rebeca les dio agua en su tierra natal en la Cor, en ese 24. No eran camellos porque los camellos estaban domesticados en fechas tempranas. No pueden ser, eran asnos, la Biblia se equivocó. Hasta que el famoso héroe de la guerra de los 6 días, Moshe Dayan, ese mismo militar arqueólogo israelí, 1967. Él lo descubrió en 1939, pero en 1924 Warner Clever, el historiador, dijo que eso eran asnos, no camellos. Hasta que descubrieron cilindros mesopotámicos con camellos arrodillados bebiendo agua. Claro, leyeron los críticos como siempre, pero no, eran dioses con cara de camello. Siempre alguien va a decir que no. Todo en la Biblia, hermano, el precio con el que compraron los esclavos, cuando nosotros lo compraron los madianitas. Ustedes ven la moneda que usaron. Estamos en la época de hierro tardía, después viene la época de bronce, toda la isla la consula, cronológicamente, hermano, todo, perfecta. La isla no tiene error, el error lo ponemos nosotros, con interpretaciones privadas. Es allí donde nosotros queremos, ahí es muy fácil decir, no, Dios no le permitió al faraón que tuviera libre albedrío porque dice que endureció su corazón para que no dejaran salir a Israel, al pueblo hebreo, dice que endureció su corazón. No puede vivir el libro allí, hermano, pero recuerden que el libro del libro de Dios, que Dios le da una cosa que Dios entregó el libro del Dios en el huerto de Edén. Eso es algo importante. ¿El libro del Dios para qué? Para que usted elija si quiere irse al cielo o al infierno. La esposa que usted quiere, el esposo, el trabajo que quiere, la casa que va a querer o que puede tener. Eso es el libro del Dios. Si usted quiere ser homosexual o quiere ser un hombre, si usted quiere seguir el camino de obediencia a Dios o quiere seguir el camino de desobediencia, el camino de Caín, eso es el libro del Dios. Pero el libro del Dios jamás va a pasar por encima de la soberanía de Dios. Dios endureció el corazón de Faraón, que de hecho ya era un hombre de corazón duro, como Israel era el pueblo de servicio, para manifestar a Egipto, para demostrar a todos los dioses inexistentes de Egipto, de que por encima de todos esos dioses, Ra, Rey, Pitón, Necrópolis, Osiris, estaba Dios. Estaba Dios. Es como si interprete la Biblia. Por eso que sin el Espíritu Santo jamás vamos a encontrar la verdad bíblica. Ahí la función del Espíritu Santo es irreemplazable. Por eso que ustedes ven que los católicos tienen Benedicto Ratzinger, X doctorado en teología, Juan Pablo II, 200 encíclicas, doctor en los casos de catología, teología, apologética, misiones, 64 idiomas. ¿Y por qué están en error? Porque no tienen el Espíritu Santo, que es el que nos guía, el que nos ayuda a discernir toda la verdad en la Biblia. Ahora, así, hermano, podemos pasar todo el año hablando de evidencia, creo, hermano, mucha gente encima. Los reyes que salen en Génesis 14, protecciones de Rafael, rey de Siná, de Ariot, rey de Lazar, de Romer, rey de Elam, Génesis 14, de Tidal, rey de Goín, que hicieron guerra contra Pedra, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinat, rey de Anda, contra Cenebet, rey
de Seboín y contra Bela, el cual es el rey de Soba, que estos se juntaron en el valle de Sidín, el cual es el mar Salado. Estos reyes que salen en Génesis 14 también encontraron tablillas con el nombre de Arión, de Clodaromer, de Tidal. Se sintieron, nada de lo que está en la Biblia. Así como se cubrió, se confirmó, no se cubrió. Se confirmó de que ciertamente hubo un diluvio universal. Hubo una catástrofe que desapareció ciudades como Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín. Todo ello, el Éxodo fue real. Sí es verdad que Josué invocó a Jehová en el cielo y hubo una alteración en el sistema interplanetario, cuando el sol se detiene y la luna. Independientemente, la Tierra viaja casi 2.000 kilómetros por hora y la fuerza y la energía que necesita la Tierra para al detenerse se pueda volver una bola de fuego que consuma todo el globo terráqueo. Independientemente, hermano, Dios es soberano sobre el universo, porque Él creó el universo, Él estableció la ley universal. Y si Él quiere pasarle por algo, golpear una, Él lo hace. Pobre el que contiene con el Creador. No puede ser. Ahora, tengo que tomar un atajo porque no puedo tener todas las historias de Génesis porque no vamos a terminar. Pero todo lo que está en la Biblia es real. No hay ningún personaje ficticio, incluyendo al que muchos creen que es un mito, que es un símbolo del mal, simplemente como lo ven, Lucifer, Satanás, príncipe del mundo, príncipe del siglo, príncipe de las tinieblas, engañador, mentiroso, padre de mentira, también es real. Encuentro, es real. Y es co-protagonista de la Biblia. Y sabe Biblia. ¿Y la conoce? Hay un poder impresionante en la Biblia, hermano. Cuando usted dice que tiene poder, no, el poder no está en el mundo. El poder de la Biblia. La Biblia no es un libro para ser leído. Hermano, ¿qué está diciendo usted? Vivido. Para ser leído. Y la Biblia nos lee a nosotros, discierne al hombre. Dice la palabra de Dios, la misma palabra, que la Biblia discierne los pensamientos del hombre, las verdades penetran, la coyuntura, el alma, los tuétanos, diciendo más profundo, nos parten todo, nos dice cómo estamos. Si estamos como Caín o como Abel, si estamos como Judas el traidor, o estamos como el Pedro inmaduro, impulsivo, si estamos como Pablo, si estamos como David cuando va a matar a Urias de Eteo, o estamos como el profeta Jeremías, nos dice cómo estamos. Es impresionante, pero hasta el mismo Cristo, la Biblia dice que resistid al diablo y él huirá de vosotros. Siempre nos enseñan eso, pero muy pocas veces nos enseñan cómo resistir al diablo. Estamos allí resistiéndolo, como José se quedó resistiendo a la mujer de Potifar. Él no se quedó resistiendo, él dejó la peluca, ¿no?, para no caer en adulterio. ¿Cómo resistimos? Tenemos el Hijo de Cristo. Cuando Jesús tuvo hambre, Mateo capítulo 4, dice que ayunó 40 días y 40 noches. Tuvo hambre y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y se le acercó a él quien, otro título por el cual se conoce a Satanás, el tentador, acusador de día y noche, pero aquí vino como tentador. Se le acercó al tentador. Fue llevado por el Espíritu por el desierto, se le acerca al tentador para ser tentado. Y le cita la Biblia, que maravilla, porque también se la sabe. Siempre lo he dicho. El diablo es más peligroso cuando tiene la Biblia en la mano. Por eso que los predicadores apóstoles, los falsos maestros, los falsos apóstoles, son más peligrosos que los grupos, los metafísicos, los de Nueva Vega, confusionistas, sintoístas, los ateos. Porque esto tiene la Biblia, los falsos profetas, y dicen que es doctrina evangélica y no tiene nada. Se le acerca y dice, si él es hijo de Dios, y él sabía que era hijo de Dios, ¿sabía o no sabía? Claro. Mucha razón. En Mateo 8:28 había unos gadarenos y dijeron, Jesús, hijo del Altísimo. Reconocieron, porque los hermanos creen y tiemblan. Viene a atormentarnos ante el tiempo, porque en Mateo, en Apocalipsis 20:10, el diablo con su demonio, con la serpiente antigua, el falso profeta, Cristo, dice que va a ser lanzado en el lago de fuego azul y va a ser atormentado por día y noche por los cielos. Y dice, viene a atormentar ante el tiempo. Igualmente Mateo 27:40, el diablo influenciando a aquellos fariseos le dicen, tú que derribas el templo en 3 días y lo construyes en 3 días, que derribas el templo y lo construyes en 3 días, sálvate de ti mismo, ser hijo de Dios. Ya lo sabía, hermano. Marco el evangelista abre el evangelio, para la redundancia, diciendo el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en el mismo evangelio de Marco, capítulo 1, versículo 11, le dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Hermano, tengo que tomar un micrófono urgente para olvidar de completar. Para hacer una vez en la empresa,
a un grupo más numeroso que ustedes y no me arrastren los marcos en el discurso de los sábados. Que me está llenando la garganta y sería una lástima de verdad que Dios me va a llevar por la garganta. Voy a tener que hacer un micrófono, lo voy a comprar, bien eso. Bien. Quiero hacer una pregunta, claro, tiene que ver con la vida. ¿Qué es un erudito soferín? Soferín es una palabra que significa copista. Copista peruana. Soferín. Copista, ¿qué hacen ellos? Eso es lo que quiero saber. Ellos copian los textos, hermano, es una historia larga, pero voy a resumir lo que pueda. ¿Qué hacen los soferines? Recuerden que los soferines fueron los que tomaron el término de Eloah, que es Jehová en plural. Hoy Israel, tu Dios, uno es, al solo servirá, al solo tomará. ¿Verdad? Jehová, que no es Elohim, que es plural, plural, singular, plural. Elohim, dioses. En el principio creó Dios los cielos del hagamos con el Espíritu Santo. Le sentamos y fundamos su lengua, Génesis 11:1. Los soferines que copiaron la Biblia, los textos sagrados, los manuscritos originales, tomaron la palabra Yahvé, que es la palabra original de Jehová, y le colocaron las vocales de G-O-A para que sonara Jehová, para no pronunciar el nombre sacrosanto y equivocarse y cometer blasfemia. Dicen que fueron masoreta y fue con la palabra el Señor de la montaña, Adona o Adonai, y le colocaron allá A-O-A, pero Ja le colocaron E por razones fonéticas. Los soferines copiaron los textos cada 6 meses, porque el material no era como ahora, no teníamos libros ni pendrives, no teníamos fotocopiadoras, o digitalizaban o diagramizaban. ¿Qué hacían ellos? Cada 6 meses, ellos tenían discípulos que cuando yo me muera, él era nuevo conmigo y él tiene que copiar. Cada 6 meses las escrituras eran copiadas, con un poquito más de tiempo, para que mantuvieran lo original. Ellos los que copiaron la Biblia pegada, eran todas las letras pegadas. Todas las palabras pegadas. Todo. Algo así como los correos electrónicos. Pedro Abreu, Cristiano Soy de Jesús@com, todo pegado. Todo. Ellos copiaban cada cierto tiempo para mantener lo original de la Biblia. Lo original. Por eso significa copista. Otra pregunta, porque hay una duda por ahí, que tú me dices que ellos copiaron lo que estoy diciendo, pero entonces distorsionaron muchas palabras. No, ellos no distorsionaban, hermano. No. Ellos eran los que mantenían lo máximo, lo original de la Biblia. Ahora después de las traducciones que se hicieron, cuando se inventó la imprenta, cuando Jerónimo, la Iglesia Católica le dijo a San Jerónimo que hiciera la Vulgata Latina, que tradujo la Biblia del griego al latín, cuando vino la Biblia de Gutenberg, metió Juan Henry con imprenta, la Biblia de Wycliffe, la inglés, la de Lutero, la alemán, que fue mutilada, que se hizo sacar el libro de Santiago, Apocalipsis, muchos libros. Cuando vino las traducciones, es que vienen algunas alteraciones muy mínimas, hermano. No como la antigüedad, eso sí es una relación. La Biblia católica es más pura que la antigüedad, porque la Biblia católica, aunque tiene los deuterocanónicos, por lo menos no hace las interpretaciones que hacen en los antigüedad a su conveniencia. Pero una pequeña alteración puede desviar totalmente. En el caso de la Biblia, que son dos mundos, no es igual que yo diga que Dios dice del Hijo, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, que yo diga, y el Padre dice al Hijo, Dios es tu trono. Le está diciendo el Padre al Hijo, tu trono, oh Dios, porque es Dios Jesús también. Pero digo acá en el orden y dicen que el Padre dice al Hijo, Dios es tu trono. No, Dios no es tu trono. Tu trono, oh Dios. No es lo que yo diga en el principio, que ¿verdad? Era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Que yo digo que el verbo era un Dios. No es más que diga un Dios que Dios. Es el único Dios. Esas alteraciones de artículos, de preposiciones, cambian completamente la intención y obligan a decir a la Biblia cosas que nunca. Hay una parte por allí donde dice que acerca de los diezmos, que seremos maldecidos por no dar los diezmos. Y cuando se lleva a esto, a corregir, es que si tú no diezmas, tú estás maldiciendo. Eso es lo hermano. Hay una cosa. ¿Quién tiene un sobre de diezmo ahí? De la iglesia. Sácalo. ¿Quién tiene uno?
¿No tienen? Hay un texto que él dice, y darás el tiempo por todo lo que deseares, por huella, camello y todo. ¿Sí? Lean el contexto atrás y adelante. La palabra original en la Septuaginta, la que tradujo del hebreo, arameo, canaanita al griego, que fue la versión que usó Jesucristo en las sinagogas, la versión que se envió en los testamentos, en vez de darás, aquí y darás el dinero, dice emplearás. No es igual que yo te dé un dinero a que yo emplee un dinero. Y atrás dice por qué lo iba a dar, con qué intención. Es más, dice que es cuando no puedo llevarlo a Jerusalén y va a gastarlo con los menesterosos. Es como yo lo interpreto mal. Hay un canal de televisión infantil que me dice, todo depende de tu punto de vista, como eso que hace mal, un rapidín, un muñeco. La Biblia es cómo se interpreta, pero no cómo interpretar a nosotros. Tenemos que estar en ese Espíritu Santo que nos hable. Usted conoce un medio deductivo y el deductivo, ¿no? Deja que la Biblia nos hable y no que enseñar la Biblia, hermano. Vea que hay bastante material de la Biblia, muchísimo. Sí, muchísimo, hermano. Es como lo que venía diciendo el tío, muchos textos donde cambian una pequeña cosa que parece insignificante. No, lo cambian en griego y en artículos. El, lo, la, los. Pero si no hay artículo y tú le agregas al artículo un artículo a tu manera, tú matas completamente la dimensión. Porque en el principio lo era con Dios, el verbo era Dios, la palabra. ¿Con qué fue creado los cielos y la tierra? Bará y Asá, con la palabra, y se hizo, y vio Dios que era bueno. Ahora, ellos iban copiando, varón. Primero se mete aquí porque es un poquito más largo, pero para que tengan una idea. Las creaciones no fueron de ellos, fueron después. Inclusive cuando se iban largos, comenzaron a hacer los versículos, los capítulos, con una regla gramatical, pero ciertamente, después con la traducción, perdió un poquitico de pureza, pero sin embargo, la soberanía y inspiración divina de Dios, la regla que tenemos allí, hermano, el Espíritu Santo nos habla a través de esa Biblia. Estos operines hacían las copias exactas. De generación en generación. Esto es dedicado exclusivamente a esto, no hacían nada. De aquella época venía esa misma copia, pero siempre, ahorita se quedó que dice lo mismito. Sí, lo que pasa es que ellos venían así pegados todo, hasta que en el siglo III de Cristo, yo lo dije, con los Filadelfo II mandó a copiar, a traducir del hebreo cananeo arameo, del arameo de Edras, del hebreo allá antiguo, que salió de Carlos Caldeo, de Abraham, ese hebreo canaanita, mesopotámico con cultura influenciada hasta los caldeos, los Isaías, influenciado, lo mandaron a traducir al griego, allí se lo tradujeron de estos textos y ciertamente algunas cosas cambiaron. Por ejemplo, los hebreos, que la ahorita, se les colocó mejor hebreos. En vez de hebreos, hebreos. Y después viene una gente al latín, al inglés, al alemán, al francés. Allí vieron, recuerden lo que dije, un idioma moderno a otro, siempre el 15%. Por eso es que no hay un nombre determinado a Dios. Lo más correcto es Yahvé, porque así que se dice. Pero cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿quién es Dios que mandó? Yo soy, que es el que es, el que ha de venir y el que será. Yo soy el que soy entre vosotros. Por eso que Jesucristo le dijo ante Abraham, yo soy. Cuando Jesucristo le dice en Juan 15 a eso, a los que fariseos tomaron piedra, porque no digo yo soy, digo yo soy, el nombre sacrosanto de derramatorio judío que habían hecho los sumos sacerdotes hebreos para no cometer blasfemia al pronunciar Yahvé, que no tenía vocales, como si Yif, es impronunciable. Yif. Por eso los judíos dicen, no, que es Jehová mi nombre, Salmo 18:3, y conoceré, ni siquiera Jehová es un nombre acomodado para poder pronunciarlo. Melquisedec Abraham, cuando Melquisedec recibió los tiempos de Abraham que venían de la batalla de Daromel contra Sodoma, contra Gomorra, invocaron el nombre de Elohim, que es Dios en plural, que en griego es Deus. Recuerden que Zeus es el Dios del Olimpo, y Deus con ese son dioses, pero ellos no pronunciaron dioses canaanitas, sino reconociendo que hay un Dios en los cielos que había creado todas las cosas, le daba victoria a Abraham en el nacimiento, iba a darle la ofrenda a Melquisedec.
un misterio completamente. Un hombre que dicen que es una teofanía, que probablemente es una aparición de Cristo, porque no se le conoció ni padre ni madre, no tuvo ni principio ni genealogía. Y una teofanía, ustedes saben, que es una aparición de Cristo, como en la transfiguración, cuando vino Cristo y habló con Elías, con Moisés, y vino Pedro, Señor, voy a hacer 3 minutos. Ajá, bien, hermano. Está bien. Me estoy enviando bastante. No, pero está bien. Aquí va a intentar un material importante. De los sorprendes podemos ir una clase entera, pero una intención necesitamos avanzar. Así mismo la Biblia se puede adelantar muchos acontecimientos más, sobre todo acontecimientos médicos. La Biblia, hermano, ya había preanunciado avances tecnológicos en el área de la medicina, anatomías, arqueología, arquitectura, matemática, física, química, todo, hermano, todo completamente. Un ejemplo sencillo: la redondez de la tierra. Un ejemplo sencillo. Isaías 40:22 dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como la costa. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Isaías? 40:22, el círculo de la tierra. Los escépticos, los racionalistas, los científicos te van a decir que la palabra círculo está representada en 2 planos, en 2 dimensiones. Es un disco, un círculo. Es como decir, después nos digo viejo, es un círculo. 2 planos, no es redondo, simplemente es en forma circular. Dice que el escritor de Isaías, para Jehová la perspectiva de la tierra es plana, no redonda. Porque en el hebreo, muy bueno aquí, la palabra círculo es shut. Círculo. En 2 planos. Por allá y por aquí, como está allí. Un disco. Un plano. Es un círculo. Dice que él extiende los cielos como una cortina. Y si dice que se extiende los cielos como una cortina se extiende. ¿Se entiende? Sobre algo plano. Pero él se le olvida que chamachín en hebreo es plural. Plural y M en hebreo es plural, como Elohim. Y cuando él se le extiende los cielos es porque los extiende. ¿Y por qué usa la palabra lo despliega como una tienda para morar? Porque la cultura de los israelíes en aquel tiempo era nómada, hermano, como una brava, era para que entendieran. Ellos dicen, en hebreo el chut, en latín es girum. Hebreo, latín. Dice Isaías que se refiere a algo plano. Así que para Dios la tierra no es redonda, se equivocaron. Es más, Dios no es chiste, dicen ellos. Porque si hubiera sido redondo en verdad, Isaías hubiera utilizado la palabra sefirot. ¿Qué significa? Redondo. O redondez, hubiera dicho. Él está sentado sobre el sefirot de la tierra, sobre la redondez de la tierra. Y dicen que Isaías probablemente fue escrito por 2 autores. Isaías, hasta los 29 capítulos, se escribió en el año 750 a.C., cuando Senaquerib, el hijo de Sargón, amenazaba con invadir a Judá, como estaba Ezequías como rey, ¿se recuerdan? En el palacio de Sargón, en Corsabat, actualidad se escribió una inscripción que dice: Ezequías el judío no se sometió a mí en el yugo. Sitié y conquisté a 46 de sus ciudades, y él mismo lo hizo prisionero en Jerusalén en su casa real, con un pájaro en una jaula. Es una inscripción encontrada en los muros del palacio de Sargón, en Corsabat. Parece que ese sitio es Sargón, porque anteriormente se pensaba que Sargón existía, solamente sabían por el capítulo 20 de Isaías, versículo 1, cuando dice: en el año que vino el Cartán a Azor, cuando lo dividió Sargón, rey de Asiria. Esa es la leyenda de encontrarme el palacio de Corsabat, palacio urbano muy impresionante. Dicen que el primer Isaías escribió los 39 capítulos en los tiempos de Senaquerib, en el año 350, y después el segundo Isaías, del 39 al 66, el 40 al 66, lo escribió un segundo Isaías, un segundo escritor, en los tiempos cuando Ciro, el persa, era conquistador, y también influenciado por la cultura caldea, que decía que la tierra era circular.
Ahora, si eso fuera verdad, yo le pregunto a todos, ¿en qué año la matemática, la física se dieron cuenta que un círculo es en 2 dimensiones, por aquí, y redondo está en 3 dimensiones? Redondo si es redondo como una pelota. Decir que la Biblia utiliza círculo para algo plano es muy radical, ¿verdad? Porque no he dicho, él está sentado sobre la superficie de la tierra, o sobre la faz de la tierra, o sobre la expansión de la tierra. No dijo círculo. Cuando Sefirot y Shut, o Yilun en latín, era redondo, circular, lo que sea. Todavía no han descubierto si habían 2 dimensiones o 3 dimensiones. Eso es mucho más para acá, como en el 440 con el famoso Pitágoras, y mucho más para acá, o con Bagdad. Todavía no se sabía. Y círculo, ciertamente, porque se sienta en el círculo de la tierra, como que Jehová está sentado en este círculo. Dirán ellos sí, pero Job, capítulo 38, versículo 4, dice, Job 38, 4. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Esto es una pregunta, hermano, que le hace Jehová a muchos científicos, racionalistas, evolucionistas. Si saben todo, si verdad que creen que saben todo. Job le dice al Señor, yo te contesto y me contestarás. ¿Dónde estás tú cuando yo juntaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. O, ¿quién puso sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella un cordel? Un cordel para medir. ¿Sobre qué está fundada su piedra angular? ¿O sobre qué está fundada sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Y sabemos que la piedra angular es Cristo. ¿Por qué el Señor le dice a Job sobre qué está fundada su base? Porque si siendo redonda, ¿por qué tiene baja? Si observa lo que tiene baja es un edificio, una casa. Ella dice que cuelga la nada en el vacío. Dice, no, ella cuelga la nada en el vacío. Por eso que le dice, ¿dónde están fundadas sus bases? Dios prende a los sabios con la astucia de Dios mismo. Hace preguntas y en la misma Biblia se le está la respuesta y no la entiende. No la tiene nunca, hermano, pero si no tiene la excusa. Esto de Isaías 40:22 como un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo de cómo la ciencia ha fracasado en el intento de desprestigiar la verdad bíblica. ¿Se entiende aquí? Ahora. ¿Ves ahora? ¿Qué queréis ver ahora? No. Ahora te falta. Bien. Continuamos. Inclusive, hermano, el hombre. Por eso no me gusta con esta voz. Porque ahora, hermano, me estoy durmiendo. Usted no quiere prestar mucha atención. Vamos a ver. Vamos a abrir. El hombre fue creado de dónde? ¿De dónde proviene? Pero eso Dios con su propia mano. ¿De dónde viene? Cuando uno muere, suceden 3 cosas. El espíritu, Neu, en hebreo, Neu, donde es la palabra neumología, aire, pulmones. Va Dios quien lo da. El cuerpo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene el cuerpo? Al cuerpo viene el polvo, ¿verdad? El polvo viene del polvo y el polvo irás. Y el alma, por supuesto, que va a donde ella hizo vida, ¿cierto? Como el río que alzó sus ojos estando en el Hades. Por eso que la palabra para ser viviente en hebreo viene fish, compuesto entre espíritu y algo que vive. Ser viviente, alma viviente. Ahora, en Génesis 2:7 el Señor dice, entonces creó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. O sea, fue un hombre, un alma viviente. Pero es curioso porque la ciencia invirtió cantidad de laboratorios y millones en ensayos y errores para decir que el hombre no viene del polvo, que si viene del maíz como los mayas, que si viene de una nomenclatura química
unos enlaces en un caldo primitivo que se unieron un aminoácido y unos cromosomas y salió el hombre. Y ya le había dicho que no hay forma tierra. Sin embargo, los mismos elementos químicos de la composición química que tiene el polvo de la tierra es lo mismo que compone el hombre. El hombre cuando nace, en un 75% del bebé, la niñez, adolescencia, hay 75% agua, como la tierra es 75% agua. En la edad adulta, como nosotros, ya es 60% agua. O sea, que hay un poquito de osteoporosis, la calcificación o descalcificación. Y algo que golpeó duro la teoría de la ciencia es que cuando en Génesis capítulo 2, versículo 7, la Biblia dice que Elohim formó al hombre por la tierra y sopló una línea de vida. Los mismos elementos que componen el ser humano están presentes en la tierra, en el polvo. Cuando hay una loquería, cuando hay un en su casa, cuando ya la tierra, ahí están los mismos elementos del ser humano. El hombre está compuesto por hidrógeno. Esto es componer el patrón. Uno se compone de estos elementos, ¿no? Y el polvo la tierra también. ¿Es casualidad? Hidrógeno en un 63%, oxígeno en un 25%, carbono en un 9,5%, nitrógeno en un 1,4%, calcio en un 0,31%, fósforo en un 0,22%, cloro en un 0,03% y potasio en un 0,06%. El polvo de tierra tiene sus elementos químicos, igual que el ser humano. ¿Casualidad? Obra perfecta de Dios. Miente de Biblia. Nada. Impresionante, ¿no? Ahí se me lo cobre para continuar si no da tiempo. Va a tener que echar otra clase más con ustedes porque no. Ahora me falta material. Está alargando. Aquí no va a dejar. Ya, el otro, cuando estamos viendo no tenemos nada de calcio, prácticamente. Si no tuviera calcio, no tuviera suelo. Nada, Si no tuviera calcio, yo no tengo que pasar con una pala o con un boleto. Lo usaba con el salón porque no. Poquitico. ¿Ya? Si yo copié ya. Ok. Bueno. Así como también en el caso del polvo negro, la Biblia, muchas cosas más, muchísimos textos más de cualquier área de la ciencia. Por ejemplo, ¿cómo que se llama la enfermedad donde la persona muere las heces fecales, por infección con las heces fecales? La peritonitis vamos a hacerlo bien, ¿no? Ah, pero hay otro también, por infección, por hacer la piel. Septimiasa, no sé, septimiasa. Amibiasa. ¿Ah? Bien, véanse lo siguiente. Deuteronomio capítulo 23, versículo 13. Deuteronomio capítulo 23, versículo 13. Hermano, ¿verdad? Acá. Vamos a echar la vaca para el micrófono, hermano, a ver si hay mi libro. Amén, hermano. Deuteronomio 23, 13. Yo voy a comprar. 23, 13. El Señor le dice a los campamentos de Israel, le dice: tendrás también de tus armas una estaca. Cuando estuvieres allí, fuera Acabarás con ella. Y luego al volverse, como lo haga, simplemente. ¿Por qué? Hermano, en esa época, eso fue escrito como en el año 3500, hace 3500 años. Aproximadamente en el año 1500,
después del éxodo. Época en donde los egipcios tenían recetas medicinales como colócate bolilla de camello en el sol para que te ponen llagas. El poco de camello, el elemento de camello. Y el elemento humano en las cicatrices, en las llagas para ayudar a cicatrizar. Eso era el remedio de ellos, lo que tenían era matarse. Una cultura mucho más avanzada científicamente que los hebreos. Pero que, dice lo he dicho, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial con el ejército alemán? Cuando entraron ellos a Siberia, iban caminando 50 kilómetros diarios, que comenzaron a sentir las temperaturas bajo cero y tenían ganas de ir al baño, tenían dos opciones: hacerse encima o morir vulnerable. Pero pasó algo. Lo mató también la disentería, lo fácil, porque cuando se hacían encima, lo mataba la infección. Si se bajaban para hacerlo, se congelaban, muy congelaban. Y el Señor me ha dicho en 1500 años: yo, Jehová, soy santo, me paseo por medio del campamento. Cuando hagáis tu necesidad, lleve una estaca entre tu arte, tu lanza, tu escudo, lleve una estaca también, porque cuando hagas tu necesidad, tapa por la santidad de Dios, pero también porque eso iba a matarlos a ellos, como pasaba con otros ejércitos. Y el único que obedeció fue el gato. El gato prendió. Nosotros también, hermano, nosotros por inversión. Ahora, hermano, lo mandamos por Pacífico. Sí, Luis, por Pacífico. Ahora, hermano, es. Igual en la lista de Levítico capítulo 11, cuando Jehová le dice a Moisés, entonces Jehová le dice a Moisés: habla con los hijos de Israel, a Aarón, y le comienza a hablar lista como de 100 animales. Lo que tienen pezuña, lo que no tienen pezuña, los bigotes de oreja. De esto van a comer, estos son puros, estos son impuros, estos no tienen que coser 4 coquetes. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, Pedro, cuando vio la misión de Lienzo? Después se dieron cuenta, hermano, con los años, que los animales que Dios le dio a Moisés, a Aarón, en Levítico 11, eran los impuros, eran los que tenían menos probabilidad de enfermar a las personas. Y si las vacas, las gallinas, y los otros animales de pezuñas y campo eran los propios que pueden matar a la persona, como los cochinos, conejos, en el campo, las pezuñas se alojan muchas cosas, hermano, con cura. ¿Cómo lo sabía Israel? Por revelación de Jehová, hermano, hacen un tanto texto que si nos van a mañana hablando de texto de la Biblia, ya se había adelantado a la ciencia. El ciclo de la lluvia, por lo menos. El ciclo de la lluvia, hermano, es muy interesante. Yo siempre he dicho que hay una fe científica de la persona. Está la fe histórica, que es cuando le creen en Jesús, porque la abuela le dijo que Jesús vino a la tierra, murió. Es como el que cree en Bolivia, porque dice que vino a Bolivia, nació en Caracas, mató 6 vacas y murió comiendo. Dice que cree en Jesús porque que Jesús me lo enseñaron desde pequeño. Eso es una fe histórica, que es el paso más alto. Pero hay una fe científica, que es la fe de la ciencia diciendo que hay un Dios. Y en este caso, cuando el científico ve el niño nacer, cuando estudia el sistema humano, el cuerpo, wow, dice que es impresionante. Cuando un fenómeno natural, o cuando el ciclo de la lluvia. El científico ve el ciclo de la lluvia, que dice, pero dice, wow, llovió, chaparrón de agua. Pero él dice, él se pone en su chaleco de científico y dice, la lluvia se precipita, se evapora, se condensa y se precipita. Dice, definitivamente una mente superior tuvo que haber creado esto, esto no puede ser al azar. Y comienzan a hacer, como hicieron el experimento en el siglo XVI, Pierre y Marion, del ciclo de la lluvia. Pero ya la Biblia ha dicho, y mucho tiempo atrás, por ejemplo en el año 1935, Salomón escribió en Eclesiastés capítulo 1, versículo 7. Eclesiastés capítulo 1, versículo 7. Él dice, los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Hermano, es impresionante. La presa pública que tenemos aquí es la tercera hidroeléctrica más potente del mundo, más de 100.000 megavatios de poder, 4.800 metros cúbicos sobre segundo. El río Orinoco es uno de los ríos más largos de América, 2.140 kilómetros de largo.
el tercer más caudaloso del mundo, después del río Amazonas y del Congo, por allá por África. 33.000 metros cúbicos sobre segundo. El Mississippi en Estados Unidos, cuando viene a gran velocidad, viene como a 25.000 metros cúbicos sobre segundo. Pero sigue siendo río, o sea, no se van a desbordar como ellos. ¿Por qué? Hay un ciclo de lluvia. Y en el Eclesiastés 11:3 dice: si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Eclesiastés 11:3. Amós 9:6 dice, hablando de Jehová, Él estableció, faltan 10 minutos, hermano, adelantado. Él estableció en el cielo sus cámaras. ¿Amós 11? 9:6, no, Eclesiastés 11:3. Amós 9:6. Él estableció en el cielo sus cámaras. O hizo en el cielo sus cámaras. Ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar. ¿Qué es eso? Evaporización y después condensación. Y ahora es la precipitación. Y sobre la faz de la tierra la derramará. Leemos, hermano, Amós 9:6. Él llama a las aguas del mar. Y sobre la faz de la tierra las derramará. Jehová es su nombre. Ese es el ciclo de lluvia. Año 935 a.C., hace 3.000 años. Y en el 1600 fue que se dieron cuenta que hay un ciclo para la lluvia. ¿Qué les parece eso? ¿Casualidad? No. Porque era poesía de Salomón, era celebración. Ahí está hablando ese texto claramente del ciclo de lluvia. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra de la mar. Jehová es su nombre. El ciclo de lluvia. Igual pasa con el viento. Si los vientos se obedecen, si los manos dame tiempo. Porque hay hombres que dicen que tú lo vives. Tienes que entender claro la cosa en semana, hermano. Y ensayamos ante clase. Bien, ¿qué pasa con el viento? Job capítulo 28, versículo 25 dice: al dar peso a los vientos y ordena las aguas por medida. Job capítulo 28, versículo 25. ¿En qué año es eso? Job, imagínense, 3.500 años. Ese más antiguo que el Pentateuco. ¿Y qué dijo? Que él daba peso a los vientos. El evangelista Torricelli en el siglo XVI, el que fue el aroma de milímetros de mercurio, se dio cuenta que el peso tiene un peso, el viento. Y después de Rey Pascal, también basado en Torricelli, se dio cuenta que la atmósfera, la persona fría tiene un peso, lo que se llama Pascal, milímetros de mercurio. Libra fuerza por cada cuadrado. Y ya Job había dicho por relación de que el viento tiene un peso, más muchísimo de evidencia. O Job 28, capítulo 28, versículo 5. ¿Qué dice Job capítulo 28, versículo 5? Y debajo de él está como convertida en fuego. Hermano, ¿quién sabía en el año 3500 que bajo la tierra había fuego, magma? Nadie. Eso lo inventaron hace poco. Hace como 300 años fue que se dieron cuenta que la tierra tiene una superficie terrestre, su suelo, como de 30 a 7 capas, 30 a 7 millas de capas de roca, pura roca. Y después abajo hay 7.000 millas de magma fundida. Es comprobado. Comprobado. ¿Quién no sabía? No sabía. ¿Dónde fue? La iglesia de Dios se llamó. La iglesia había adelantado todo eso. Así está. Ese es Job 28.5. Job 28.5. El del viento, sí. Ese es el del viento. Y dar peso al viento y comer asado por viento. Ahora, por ejemplo, un poco más atrás, no más atrás de Job, cuando los tiempos patriarcales, Abraham circuncida a Ismael y circuncida a Abraham. Él le dice en Génesis capítulo 17, versículos 11 y 12: circuncidaréis pues la carne de vuestro repucio y me será de señal por pacto entre mí y vosotros, entre Jehová y la casa de Israel. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. A los 8 días, hermano. Una de las causas del cáncer de cuello uterino y todas esas cosas tiene que ver también con el pene del hombre, cuando hay mucha infección. Y también algo que me ha atención es que al octavo día es que Dios mandó a circuncidar. ¿Por qué al octavo día?
¿Por qué no para el sexto? ¿O por qué no cuando tú eres más grande? Porque los niños iban a tener relaciones en adultos. ¿Por qué al octavo día? No fue casualidad, hermano. Al octavo día, todo elemento coagulador en la sangre alcanza su nivel óptimo. La vitamina K, el día 8 nacido el niño. Excelente para la comisión porque es un elemento coagulador en la sangre. Expulsa. Y la protombina también. ¿Y cómo sabía eso Abraham? El pueblo real que tuvo años y años considerando al octavo día. Porque hay una revelación, hermano. La ciencia adelantándose, hermano, a todo esto. La ciencia, siempre la ciencia, hermano. Adelantándose a todo esto. ¿Cuál fue el versículo que usted dijo? Génesis 17, 11 y 12. O también en Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice que la vida de la carne en la sangre está. Levítico 17, 11. La vida de la carne en la sangre está. Levítico 17, 11. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Señor después, y yo os le he dado para que haga expiación sobre el altar por vuestras almas, y la sangre misma hará expiación de la persona. ¿Qué quiere decir esto? La sangre la salva a la persona. Dice Jehová que Él nos dio la sangre para que nos salvara a nosotros. Primero Jesucristo nos salvó a nosotros por su sangre. ¿En cuál altar? En el Gólgota. 17, 11. Y le dice que ella misma va a salvar a la persona. Ustedes saben por qué murió George Washington. No Washington nada más. Cantidad de personas anteriormente pensaban que sacando la sangre sacaban la enfermedad del cuerpo, lo que hacían era matarlo. Por lo menos Washington, cuando fue a coger los camellos, de los caballos y de tener su establo, les dio la rinite y neumonía. Trajeron al médico, le echaron calómeno, cloruro de potasio, le sacaron 5 pintas de sangre, que es una medida en el sistema inglés o americano. Una pinta es 400 en 3 mililitros, casi medio litro. Sacaron casi 2.5 litros de sangre. Lo mataron. Pensaron que sacando la sangre, en la guerra mundial, en la primera guerra, en la segunda ya estamos como adelantados, más atrás, la gente sacaba la sangre pensando que sacaban la enfermedad. Cuando la gente necesita sangre, la sangre es lo que puede, crea el mecanismo de defensa de la persona para combatir una enfermedad. Y no sabía. Y ya en el Levítico 17, el Señor dijo que la sangre iba a salvar a la persona. Y la ciencia tuvo 3.000 años matando gente sacando la sangre. Es como el caso de los muertos. Levítico capítulo 17, versículo 11 al 22. Levítico capítulo 17, versículo 11 al 22. Él dice que cualquiera que tocara el cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, con qué agua, una que para el sacerdote. Si al tercer día no se purificara, él va a ser limpio al séptimo día. Anteriormente la gente tocaba un cadáver, los forenses se habían dejado un muerto y se iban a salir el parto. Mataban a la madre y al niño. Y ya en el Levítico habían dicho que las personas para tocar un cadáver tenían que purificarse. 3 días se limpiaba y al séptimo día iba a ser limpio. Siempre, hermano, vea que el tiempo pasa, hermano, impresionante. Vamos a ir a otra clase para hacer examen. Y necesariamente, ahora que falta mucho material. Vamos a entrar a la profecía de hoy. ¿Alguna pregunta más? Porque voy a poner el video. ¿No? El Levítico ¿Usted cree que no hay video de la buena noche? Esa pregunta la vamos a dejar para la próxima clase. ¿Usted no fue, hermano? ¿Nunca vio en los marcos para el video? No. Fuera una que se paró Moreta allí, una cosa como ella. Moreta. No, Moreta es coña mismo, comenzamos. ¿Quién es más? Pero cuando vamos a utilizar el video. Ahí está otro que lo va a llevar de nuevo al paseo. Levítico 16. A lo mejor el lunes. Al 22. A lo mejor el lunes, hermano. Capítulo 19. Vamos al 22. Sí. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta.